¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy la doctora Lourdes Posadas Ruiz, médico estético en la ciudad de Madrid. Muy contentos de que sigan perteneciendo a esta bella familia de la Belle Étoile de Orión, aquí en este prestigioso barrio de Salamanca, en la ciudad de Madrid. Bueno, el día de hoy vamos a comentar sobre una de las consultas muy frecuentes en nuestros pacientes, tocando este tema pues de los léntigos, los lunares, cuando nos preocupa, ¿será melanoma? ¿Tendrá algún índice de malignidad? ¿O será algo benigno? Y para eso siempre recordar que es muy importante la historia clínica del paciente, el examen físico, todo lo que viene a ser el ABCD. Además, el uso correcto del dermatoscopio cuando lo amerite. Y además de esto, según todas estas evaluaciones, ver qué lesiones son aptas para biopsiar. Ahora, con este buen manejo del dermatoscopio, pues disminuimos ese número de lesiones que quizás no son necesariamente aptas para extirpar. Entonces, siempre se combinan todos estos criterios que debe manejarlo siempre el médico estético. Entonces, la vez pasada comentamos sobre las queratosis actínicas, cómo esto nos podía llevar a un signo de malignidad, como el carcinoma epidermoide, pero el día de hoy vamos a hablar de aquellas lesiones acrales, aquellas lesiones que a veces se presentan como lunares en la zona plantar, por ejemplo, incluso cuando esto se produce a nivel unguial, es decir, a nivel de las uñas. Entonces, lo primero que hay que tomar en cuenta es la morfología, es decir, cuando son lesiones benignas, son lesiones que tienden a ser uniformes, homogéneas. Estas líneas oscuras que pueden aparecer a nivel de las uñas deben ser horizontales, paralelas, no deben entrelazarse entre sí. Entonces, si nosotros vemos que esta evolución, bueno, es progresiva pero lenta en el tiempo, como que se estabiliza. Estas líneas se mantienen longitudinales, paralelas, no se entrecruzan, no cambian de color. Entonces, probablemente es una lesión benigna de la cual nosotros no debemos asustarnos, debemos acudir a consulta con el médico para hacer la evaluación completa y cerciorarnos. Pero si vemos que, por ejemplo, la evolución es muy rápida, en 3 meses esto cambia mucho, avanza, aparecen más líneas que se entrecruzan, se entrelazan, incluso a veces se puede formar este signo del triángulo, es decir, cuando se forman estas líneas, pero con una base, sobre todo a este nivel del lecho unguial. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de lesiones que nos pueden dar algún indicio de malignidad y en ese caso sí es indicación de extirpación. Entonces, acá podemos ver este patrón al nivel de surco, a nivel de cresta, en lo que viene a ser la región de la uña. Cuando desde cresta, este patrón, es muy importante hacer la biopsia, muy necesario. Cuando tiene otro tipo de patrones, tipo celosía, tipo surco, pues no es tan necesario, tienes que hacer pues la evaluación completa. Muy importante también el tamaño, 7 milímetros es más o menos lo que se está manejando. Cuando son ese tamaño de lesiones por encima de 7 milímetros, pensar también, descartar malignidad, pues es necesario realizar la biopsia. Entonces, de esta manera nos damos cuenta cómo es tan importante realizar este diagnóstico diferencial a nivel de las uñas, porque muchas veces estas lesiones en los pacientes puede confundirse como quizás puede ser una verruga a nivel de la uña o quizás pueden ser hongos, que es lo más frecuente, como ya lo hemos visto en capítulos pasados, este tema de los hongos que se trata muy bien con el láser ND-YAG. Hemos visto que disminuye ese tiempo de exposición a los medicamentos, que a veces puede ser un poco nocivo para el hígado. Hemos visto que es una excelente alternativa y se llega a destruir el hongo, también estimula toda la parte vascular a nivel de la uña para su correcto crecimiento. Entonces, claro, puede venir el paciente a consulta creyendo que tiene onicomicosis, que tiene hongos en las uñas, y en realidad nos damos cuenta que quizás puede ser una verruga
Como lo mencionamos también la vez pasada, que se trata muy bien con el láser CO2 fraccionado, o quizás es este caso de estas lesiones que pueden ser benignas o tipo melanoma que aparecen en las uñas. Entonces ahí es muy importante que el paciente haga esa disquisición y le comente cómo ha sido toda esa evolución al médico en consulta, utilizando toda la exploración tanto clínica como física, como además, pues, del correcto uso del dermatoscopio cuando lo amerite. Y de esta manera, pues nosotros reducimos esa exposición indebida a la biopsia y obviamente se deriva en los casos que lo ameriten y de forma muy correcta. De este caso, hacemos prevención a la malignidad y además tomamos en cuenta cómo viene a ser la exposición solar también del paciente. Como lo hemos mencionado antes, siempre es importante ver a qué se dedica el paciente, desde cuándo ha estado expuesto al sol, en lesiones de piel, sobre todo el uso del bloqueador solar, el uso de estos sombreros de ala ancha. Y muy importante también la protección ocular. Si se van a utilizar gafas, que sea de protección UVA, UV, muy importante, tanto a nivel de piel como a nivel de uñas, como a nivel ocular. Entonces, también hay cierto componente genético, claro está, siempre muy importante preguntar la historia familiar del paciente y también hacer ciertos diagnósticos diferenciales cuando a veces puede ser producto de un traumatismo, que ahí se forma un hematoma subcorneal. Y en este caso sí es muy importante que el paciente pues comente también ese antecedente al médico. Bueno, ha sido producto de un trauma, ha sido producto pues de un golpe y de esta manera pues también podemos hacer una disquisición correcta. También como lo vamos a profundizar en otros capítulos, muy interesante cuando tenemos que hacer disquisición de lesiones tipo púrpura, sobre todo en rostro, cuando tenemos que diferenciar que quizás sean lesiones de un inicio de psoriasis o de un lupus eritematoso discoide, por ejemplo. Entonces ahí esa hiperkeratosis, esas placas blanquecinas son muy importantes para hacer ese diagnóstico diferencial. Y como lo mencioné, nuestro mejor aliado también es el dermatoscopio. Bueno, entonces así vamos a continuar con estos capítulos enfocándonos también en pues los anexos como la uña y también hacer hincapié en estas lesiones que son producto pues también de una exposición solar indebida.